Hola, 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 buenas tardes, probando, escucha. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos muy bien? Perfectísimo, apreciados alumnos. Entonces, prosiguiendo nuestros encuentros de desarrollo de la cultura emprendedora, vamos a continuar, entonces voy a permitirme compartir pantalla para ir ganando un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Porque nuestra asignatura eh, muy importante, muy importante. Perfectísimo. En la última vez estuvimos viendo las distintas. Buenas tardes, profesor, soy el profesor César Aquino. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Entonces, prosiguiendo nuestra clase de emprendedorismo, eh, haciendo una retroalimentación de la clase pasada, estuvimos viendo las distintas definiciones de emprendedor, ¿verdad? Y la conclusión que llegamos es que el emprendedor generalmente es una persona que procura en lo posible cumplir sus sueños de tener había antes una propaganda que decía de tener su casa propia, de tener su negocio propio, ¿verdad? Es algo muy, pero muy, muy lindo, muy importante, ¿verdad? Entonces decíamos que el emprendedor aplica todo su talento para poder satisfacer una necesidad en el mercado y para hacer carrera. Recién estuve mirando la definición de lo que es branding. Hoy lo vamos a ver nosotros eso, la marca personal, la marca de la empresa, ¿no es cierto? Y vamos a ver que todo eso influye, ¿verdad? Muchas veces nosotros compramos un determinado producto y compramos muchas veces por la marca, porque tenemos la confianza de que esa marca es buena, ¿verdad? O el nombre de esa marca nos sugiere algo, ¿verdad? Entonces, es aquel que hace que las cosas sucedan. Del dicho al hecho, hay un gran emprendedor. Y el emprendedor es aquel que se esfuerza por convertir sus sueños en realidad. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es un emprendedor. No quiero detenerme mucho en esto, ¿verdad? Voy a empezar a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara, permiso, y voy a agrandar nuestro proyector de tal manera que podamos ver todo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y la pregunta obligada ya a esta altura es, ya sabemos lo que es un emprendedor, una persona, muchas veces un grupo de personas, ¿verdad? Quienes comparten una pasión, comparten una idea. Me está viniendo en mente, en este mismo momento, yo he visto de una documental acerca de una película acerca de Steve Jobs. Seguramente le es conocido ese nombre y apellido. Steve Jobs fue el creador de Apple. ¿No? Y me viene a la mente cómo Steve Jobs le convenció a Steve Wozniak. Steve Wozniak era un monstruo de la programación, tengo entendido la programación, sí, y Steve Jobs era el marquetero, era el idealista, y el otro era el Steve Wozniak, era el técnico que trabajaba en la HP, imagínense, en Hewlett Packard, estaba trabajando el señor y dejó su puesto en HP, según tengo entendido, ¿verdad? De tal manera para poder ir a trabajar con Steve Jobs en California, a trabajar en un pequeño garaje en donde comenzó Apple. Un pequeño garaje donde comenzó Apple. Imagínense lo que es eso. Por eso me viene en mente eso de compartir los sueños, ¿verdad? Porque imagínense de estar ganando bien, de trabajar en una empresa, una de las empresas más pujantes, más grandes del mundo, que era en aquel entonces la HP, deja su trabajo y se van junto a Steve Jobs y le meten la idea de crear las primeras computadoras personales. Por aquel entonces la computadora se tenía que hacer una habitación aparte para poder tener una computadora. Y en aquel entonces, ya en los años 80 y demás cosas, yo recuerdo de que para nosotros, en los años 80 una computadora era una pieza y que era como un armario, y que al abrir el armario tenía así cinta de rueda, así como esa película de antes, que se daban la vuelta y ese era el concepto que nosotros teníamos yo al menos tenía de la computadora, ¿verdad? Y ellos vinieron
a revolucionar, al compartir de Steve Jobs con Steve Wozniak su sueño de crear una computadora, porque hay que recordar que en aquel entonces una computadora solamente estaba disponible para una empresa, por su costo, por su disponibilidad, ¿verdad? Solamente las grandes empresas podían darse el lujo de tener una computadora. Y cómo ellos se pusieron en campaña para crear una computadora de mesa. Y todo tuvieron que, ellos crearon sus propios moldes, sus propios diseños, cometieron muchas equivocaciones. Pero así es, el emprendedorismo es justamente eso. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a convertirnos en un Steve Jobs, en un Apple, ¿por qué no, verdad? El Apple paraguayo. Pero es impresionante cómo las personas muchas veces comparten sus talentos y empiezan a crear algo. Por eso dice, el espíritu emprendedor es algo innato o es algo que se puede aprender o fomentar. La pregunta dice si es que el emprendedor ya nace o se crea. Si el emprendedor ya nace, ya viene a la tierra con su ADN de emprendedor, o es algo que se puede aprender y fomentar. Se puede advertir que hay personas que empiezan emprendimientos por necesidades, porque tienen la obligación de generar ingresos económicos que les permitan sustentar a su familia, ¿verdad? Y hay otros casos, por ejemplo, que emplean su energía y su esfuerzo para aplicar lo que han aprendido en toda la vida, ¿verdad? Y más allá de las circunstancias que den lugar al surgimiento de un emprender, un emprendedor será el camino que transite, el que lo validará como emprendedor, ¿sí? Por bueyes, por caminos, por los caminos hacen bueyes, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una pregunta en este mismo momento, nosotros estamos en clase y yo generalmente lo que hago esto en clases presenciales es pongo en la pizarra: ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Eh? Una N nace y se hace de una H, ¿verdad? Y hago una tabla. Y empiezo a preguntarle a los chicos: ¿el emprendedor nace o se hace? Me dice, nace. El otro dice, se hace. El otro dice, se hace, nace. Y así voy obteniendo los votos de cada compañero. Y generalmente, increíblemente, generalmente es empate. Todas las veces, yo hace 10 15 años que estoy con eso, y generalmente sale empate o la gran mayoría de las veces yo no voto, ¿verdad? Pero los chicos se dan cuenta y dicen: profe, vos falta votar. Y para vos que el emprendedor nace o se hace, y marco los dos. Marco que nace, de asegurarte, pero vos asegurarlo, vos no querés perder, marcar los dos. Pero en realidad que para mí es así, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que muchas veces en nuestro ADN, nuestro código genético, ¿verdad? Que ya heredamos de nuestros padres o lo que sea, era una cuestión muy difícil de explicar. Ya traemos esa, yo por ejemplo tengo eso, yo les cuento, yo siento que algo en mi vida, parte de mi vida, es el emprendimiento. Me gusta, investigo, veo, donde me voy no soy observador. Si estoy en el hospital, miro y soy observador y me doy cuenta que hace falta esto y esto. Me voy a un supermercado y miro qué producto falta. Me voy a un barrio, a una comunidad y empiezo a mirar qué falta. Es algo, es una curiosidad que yo tengo dentro de mí, ¿verdad? Eso yo posiblemente yo lo traje porque mi papá era así, muy curioso, curioso. Tal así de que yo ejecuto la guitarra por curiosidad. Pero en una oportunidad teníamos una guitarra por ahí y empecé y le dije a una persona: enséñame cómo se toca esto, cómo se ejecuta. Porque antes no, nosotros decíamos cómo se toca la guitarra, hoy sabemos que ejecutar. Y me decía, me dijo, bueno, mi instructor me dijo: este es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Me mostró una vez y después tenía que ya. Pero quería algo de eso. Siempre me gustó también la música, ¿no? ¿Entienden? Entonces, si yo le voy a responder, eh, para mí que de las dos formas, ¿verdad? Uno ya nace con una predisposición. Nosotros tenemos que diferenciar, aprecio al alumno, lo que es la actitud con C. Actitud, actitud con C y con P, aptitud, ¿verdad? La actitud es la predisposición que yo tengo, ¿verdad? Hacia algo. Y la aptitud con P es
lo que yo sé hacer. Y posiblemente el emprendedor viene con ciertas actitudes, ¿verdad? Con cierta predisposición para ser arriesgado, para ser curioso, para ser abnegado. Eh, es impresionante lo que pasa por las venas de un emprendedor, porque lo que pasa por la mente de un emprendedor es impresionante. Y pero también es cierto, gente, también es cierto que el ambiente le hace a uno. Si uno crece en un barrio donde hay muchos patoteros, disculpe la expresión, posiblemente uno se convierta en patotero, ¿verdad? Si uno crece una familia donde hay muchos libros, a mí me pasó eso, por ejemplo, ¿verdad? Mi hermana, cuando tenía creo que 30 y algo de años, tenía un novio. Nosotros no sabíamos, ¿verdad? Que el novio de eso tenía una casa y tenía una biblioteca llena de libros, por supuesto. La biblioteca y libros. Y el novio termina con mi hermana, pero como se dio cuenta de que a mi hermana le gustaban mucho los libros, en mi casa siempre hubo muchos libros, revistas, selecciones, libros. Y le dice, Nidia, todo está muy lindo, así se llama mi hermana. Le dice, yo me retiro y yo voy a vender mi casa, pero antes de vender quiero que te vayas a casa a traer todos esos libros para vos. Le regaló toda su biblioteca y llevó una cantidad en casa, se repartieron todos. Y entonces, en ese ambiente en que uno encuentra los libros, se tropieza con los libros, o por de pronto, o de repente, un libro te llama la atención por su tapa, lo que sea. Entonces, uno se da cuenta de que algo le gusta la lectura y uno va aprendiendo mucho. El emprendedor es curioso, lo que le quiero decir, es muy curioso, muy curioso. Y después su curiosidad ya le lleva a hacer, a ver cómo solucionar un problema. Porque eso es la creatividad. La creatividad es, ¿verdad? Cómo yo soluciono una manera distinta de solucionar algo, un problema que ya existe. Utilizo mi creatividad. Y los niños son muy, pero muy creativos. Vamos viendo todo eso ahora. Bueno, pero existen gente si vamos a decir de que uno nace con el ADN, ya con cierta actitud, predisposición hacia el emprendedorismo, también es cierto que el ambiente te hace también que vos seas emprendedor, ¿verdad? Y así encontramos algunos factores que favorecen el nacimiento del espíritu emprendedor. Así encontramos, por ejemplo, la libertad. La actitud de todo emprendedor implica comenzar, investigar, arriesgarse, pero también es cierto que esto solo es posible en un ambiente de libertad. Esta, la libertad, les da la oportunidad eh, de no encontrar límites a sus ideas y darle paso a su creatividad. Así realmente se pueden aprovechar las oportunidades. Gente, yo tengo unos cuantos dibujos. En realidad que son rayas. Son rayas que yo generalmente le doy a los chicos para ver qué me hacen, ¿verdad? También en el curso de secretario ejecutivo yo uso eso, uso eso. Les doy así tres, cuatro rayas y ¿qué dibujo me haces con eso? Diferente, ¿no? Algunos de dos rayas así paralelas, algunos, bueno, hablando de creatividad, algunos hacen, por ejemplo, le colocan el cuerpo y lo convierten en una ave, por ejemplo. Esas dos rayas paralelas, algunos lo convierten en ascensor. Sí, lo convierten en ascensor. La creatividad es libre. Dibujan hacia los costados los ascensores, inclusive le colocan la hora y los números para los pisos, todo impresionante. Y en una oportunidad, no recuerdo de qué forma tenía, si estaban paralelo o perpendiculares las dos rayas, y una chica me hace un ángel, me hace un ángel con alas, ¿sí? Eh, para nosotros el ángel tiene alas, ¿verdad? Pero ángel significa mensajero. Y me colocó un hermoso ángel. Hizo de esas dos rayitas, sin perjudicar la raya en su mismo lugar, un ángel de la guarda, me dice, ¿verdad? Y así uno va conociéndole a la persona. Después de cada uno se va explicando lo que hizo y la señorita le pregunta, ¿verdad? ¿Qué le motivó a desarrollar esa creatividad? Pues yo les dejé a ellos libre, que ellos hagan lo que ellos quisieran de esas dos líneas, ¿verdad? Y lo distinto
los distintos juegos de líneas que yo les doy para que desarrollen su creatividad. Y le pregunté a la señorita, señorita, ¿usted qué hace? Le dije, sí, yo soy catequista, me dice. Yo soy catequista. Y estoy pensando seriamente para, para ser monja, me dice. Ah, y en su dibujo, en su creatividad, estaba plasmado. Lo que le quiero decir, cuando en un país libre como los nuestros, en nuestro país, en Paraguay, en el Paraguay, nosotros podemos, sin salir de la ley, podemos hacer lo que queremos. Si queramos, podemos hacer una empresa de transporte, una empresa de construcción, podemos hacer una institución educativa, podemos hacer un comercio electrónico, lo que sea, sin salir de las leyes, por supuesto, ¿verdad? Es lo que nos permite generalmente, lo que favorece el espíritu emprendedor es la libertad. En los países, por ejemplo, donde hay muchos controles, ¿m? Los países donde hay muchos controles, y ustedes saben cuáles son los países que no son capitalistas, generalmente eh, lo que sucede es que nuestros países son capitalistas. En el capitalismo, el emprendedor sueña, procura, hace y se convierte en un emprendedor. Y muchas veces millonario, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben, algunos países, hasta hace poco en un país de Centroamérica eh, un vecino que se fue a estudiar ahí medicina, un país de Centroamérica, y me contaba cómo era la situación ahí. Ellos compartían un jabón, dicen, no sé entre cuántas personas, no se manejaban, una infinidad de cosas, ¿verdad? De límites que se le ponen a las personas. Y cuando se le da libertad a las personas, se podemos encontrar dos cosas cuando le damos libertad a las personas. Podemos encontrar que esa libertad se convierte en libertinaje, ¿sí? O que en la libertad esa persona sea creativa y cree su, poniendo así el ejemplo poniendo el ejemplo ¿cómo es? De las rayitas que yo le doy a los chicos para que dibujen lo que ellos quieren. Dos rayitas se pueden convertir en un hermoso pájaro, ¿sí? Esos pájaros que tienen la pierna larga. Y se puede convertir en un ascensor, se puede convertir en un trencito, o se convierte en un avión impresionante. Entonces, la libertad es muy, pero muy importante. Y en nuestro país hay muchísima libertad. Si nosotros nos salimos en contra de las leyes, sí, podemos hacer muchísimas cosas dentro del marco de la ley, por supuesto. Otro factor importante es la educación. Sin duda, nadie niega que la gran influencia en la formación del perfil del emprendedor es la educación, porque le permite tener un discernimiento, mirar con otros ojos, ¿verdad? La persona que está preparada, la persona que está preparada ve esa oportunidad. ¿No? Si otra persona en tiempo de crisis, la mayoría de nosotros vemos todo inconveniente, problema, pero en tiempo de crisis hay mucha gente que se enriquece, que algo hace, ¿verdad? Y se utiliza mucho la creatividad. Así no, le comentando algo. Cuando se inició la pandemia, se inició la pandemia, yo me iba a hacer una gestión y venía por Mariscal López, pero habrá sido una semana después que comenzó la pandemia, o un poquito más después, este, venía por la avenida Mariscal López y ya en los semáforos se están empezando a vender tapabocas caseros. Algunos tenían figuras de los superhéroes de Marvel, de todo, ya había esqueleto, de todo, en un flash, en un ratito la gente ve la oportunidad y como es un país libre, empieza a coser y empieza a hacer los tapabocas para venderlo. Porque tienen, por favor, porque a mí una farmacéutica me había dicho, esto va a ser un problema porque nosotros tenemos X cantidad, no, yo por ejemplo tengo 1000 tapabocas nomás, me dijo, y en un día voy a vender todo, me dijo, la señora de la farmacéutica, y el resto ya no va a poder tener. Ese va a ser un gran problema. Pero lo que ella no tenía en cuenta es que las personas son creativas, que esos 1000 no va a faltar tapabocas porque ahí van a haber otras personas que en las casas van a hacer, que en las fábricas van a eh, si estaban usando una tela, X tela para hacer uniforme, lo van a acondicionar y van a hacer tapabocas de él, ¿entienden? Entonces, la educación es algo muy, pero muy importante, ¿sí? Y si ustedes ven, por ejemplo,
Es una persona que formaron. Yo he visto la historia de este señor que fundó Mercado Libre en la Argentina. Él se fue a estudiar a los Estados Unidos y estaba estudiando justamente sobre marketing, sobre mercadeo, sobre finanzas. Y él ahí se dio cuenta de que hacía falta en Latinoamérica Mercado Libre y creó Mercado Libre. Y después de crear Mercado Libre se dio cuenta de que era un problema, era el tema de los pagos. Porque en Internet uno encuentra de todo, pero uno tiene que tener las herramientas para poder pagar las pasarelas de pago. Y entonces inventó su propio sistema, que creo que es Mercado Pago, no sé, su propio sistema para pago. Entonces, pero ¿de dónde salió la idea? El señor se dio cuenta porque estaba estudiando altas finanzas en los Estados Unidos, bolsa de valores. Y así conoció una cantidad de gente que le bancaron, le financiaron su proyecto. Porque en un principio también fue muy difícil. Después de varios años tengo entendido que empezó la empresa a salir adelante. Crecía la empresa, pero no tenía beneficios. Hasta llegó un punto en que empezaron a... Y como buen emprendedor, este señor, no recuerdo el nombre, aguantó todo, tuvo resiliencia y hasta que tuvo éxito su proyecto, Mercado Libre. Bueno, entonces la educación es algo muy, pero muy importante. Hay que prepararse, hay que... Mi papá antes decía, cualquier cosa tenés que leer, inclusive en el baño llevar y leer, me decía. Y sí, porque él también, a pesar de muchas limitaciones, también él le gustaba mucho la lectura. Muy bien, entonces el primero es la libertad, lo segundo es la educación. Hay que prepararse lo que ustedes están teniendo. Gente, este curso de emprendedorismo, yo les comento de que una vez fracasé en una conocida universidad que yo estaba, eh, en una de las sucursales, en realidad en tres sucursales estaba trabajando, y yo le propuse al consejo directivo, al departamento académico, con proyectos, con todo, le propuse para introducir emprendedorismo en la malla curricular para que sea una asignatura así como la que están teniendo ustedes. Ustedes son un privilegiados. Yo la primera vez que intenté, en el 2007, 2009, meter esto como una asignatura en la universidad, fracasé, gente. Me cerraron las puertas, me dieron la espalda las autoridades. Pero era comprensible porque eran personas mayores ya. Ellos no veían el futuro de lo que es el emprendedorismo. Que ahora los jóvenes y los directores que son más jóvenes ya tienen esa visión y por eso se incluyó este emprendedorismo, esta asignatura de emprendedorismo que yo celebro mucho, ¿verdad? Se haya introducido, ¿verdad? No es porque yo pueda trabajar para estar con ustedes acá, ¿verdad? Yo no vivo de la enseñanza, no sé. El docente sabe perfectamente que ama la docencia, pero que no va a vivir de la docencia, definitivamente. E invierte su tiempo porque le gusta. Muy bien, la docencia. Invierte su tiempo porque le gusta la docencia. Perfecto. El entorno es muy importante. El medio ambiente en que se desenvuelve un emprendedor es lo que le estaba diciendo. Uno de los factores más importantes es dónde se desarrolla el emprendedor, su entorno, su entorno. En muchos lugares un emprendedor es promovido como un líder y como una fuerza positiva en la sociedad. Sin embargo, existen lugares donde el emprendedor enfrenta un horizonte totalmente diferente, es más bien coartado, ¿verdad? Pero esto ya está terminando, ya en todos los lugares se reconoce al emprendedor, ¿sí? Se le reconoce al emprendedor. El tiempo y el esfuerzo que establezcan los emprendedores conseguirán cambiar la percepción de la sociedad. Hoy en día ya llegamos a ese punto de que el emprendedor ya es bien visto, algunos todavía lo vemos como a torrents, le vemos como bichos raros, ¿verdad? Pero están trabajando y después el tiempo se encarga muchas veces de darle la razón a los soñadores, ¿sí? El tiempo, tarde o temprano, le da la razón a los emprendedores, a los soñadores, porque se llega a esa realidad. Muy bien, el escenario institucional es primordial porque facilita el surgimiento del espíritu emprendedor, debido a que regula las actividades económicas y sociales. Por eso es imprescindible un escenario sólido que logre proyectar un futuro con reglas claras establecidas, además de generar acceso a la información, ya que esta es fundamental en la toma de decisiones. Atiendan, por favor, en varias oportunidades yo le estoy diciendo ya de que para la toma de decisiones, ¿qué necesitamos para la toma? Toma de decisiones es decidir sobre un tema.
Decidir si voy a hacer camisa o si voy a hacer pantalón. Decidir si voy a poner mi fábrica en San Lorenzo o en Villeta. Decidir si voy a sacar préstamos de los bancos o de las financieras. Decidir si es que voy a hacer este año o el otro año. Así sucesivamente. Pero siempre con información. La toma de decisiones se toma con decisión. Y si es una empresa que ya está andando, ¿de dónde se sacan las informaciones? La data. ¿De dónde se sacan las informaciones? Se saca del balance. Apreciados alumnos, yo les tengo que confesar, y me hubiera gustado que a mí también me cuenten esto, que yo les voy a decir a ustedes. El balance, la contabilidad no es solamente para pagar impuestos. En la contabilidad, en el balance, hay muchísimas informaciones que nosotros como administradores, o como contadores, o como dueños, como gerentes, la mayoría estamos estudiando técnico en administración porque queremos ser jefe. Yo sé eso, porque a mí me pasó también eso. Entonces, con decisiones, esas decisiones, ¿no? Preguntarle a los clientes, preguntándole a los proveedores, ¿eh? Y también, ¿de dónde se encuentra? Se encuentra en los balances. Sí, nuestro contador tiene muchísima información, muchísimo. Entonces, tenemos que pedir nomás, pedir y que nos den cristiano para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Muy bien, el escenario institucional. Las instituciones del Estado son muy importantes. El Centro de Entrenamiento de Emprendedores, el CCE, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aquí, este Centro de Entrenamiento de Emprendedores funciona en San Lorenzo, enfrente de la Universidad Nacional de San Lorenzo, la Facultad de la UNA, Economía y eso. Ahí enfrente funciona el SNPP. Si es que no se mudaron todavía de ahí, ahí funciona todavía el Centro de Entrenamiento de Emprendedores. Centro de Entrenamiento de Emprendedores. ¿Y qué es lo que el Ministerio del Trabajo tiene su oficina? Esa oficina se llama el Centro de Emprendedores, ¿eh? Centro de Entrenamiento de Emprendedores. ¿Y qué es lo que uno logra en ese lugar? Le asesoran, sí, le asesoran para validar su idea, ¿verdad? Porque una idea es muy lindo, pero hay que ponerla a prueba. Muchas veces nosotros decimos, nuestra idea es espectacular, te va a funcionar, vamos a volvernos ricos, pero muchas veces el mercado no está todavía disponible para poder aceptar eso. Y así sucesivamente. Entonces, ahí se hace lo que se llama la validación de la idea, que les voy a explicar ahora después. Es muy importante antes que nosotros produzcamos un determinado producto, nosotros tenemos que hacer una muestra, un prototipo y empezar a buscarle la vuelta y preguntarle a la propia gente, si le gusta o no les gusta, si va a usar o no va a usar, desarrollar la idea del emprendimiento, encontrar nuevos nichos. ¿Qué son los nichos? Los nichos del mercado es grande. El mercado se tiene que segmentar, ¿eh? Se tiene que segmentar conforme a algo, por ámbito, por nivel de ingresos, por lo que sea, por producto, por lo que sea, digital o físico. Esos son los nichos. Los nichos son los pequeños mercados. Y lo que nosotros sabemos hoy en día es con los estudios de marketing y los estudios de branding y por los estudios de marketing digital, es que cuando el nicho es más pequeño, porque nosotros no podemos, no, atiendan por favor, ustedes como emprendedores no pueden decir que a todo el mundo le van a vender sus productos, porque eso no es verdad. Por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a poner una tienda para caballeros, una tienda para damas o una tienda para niños, ¿sí? Una tienda para niños. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso se refiere el nicho. El nicho es una parte del mercado, una parte pequeñita del mercado que nosotros vamos a satisfacer. Y lo que ahora nosotros sabemos es que cuanto más nos especializamos en atender pequeños nichos, vamos a ser más exitosos, más exitosos. ¿Por qué? Porque ese pequeño nicho tiene una necesidad muy particular y nosotros nos abocamos a satisfacer esa necesidad bien particular, entonces eso es lo que nos da éxito, ¿verdad? Nosotros no podemos decir de que a todo el mundo le vamos a todo el Paraguay 7 millones de habitantes y que 7 millones de escobitas vamos a vender, no. Hay muchas clases de escoba, hay muchas clases de clientes, clientes hogareños, clientes de empresas,
Es impresionante. Entonces, esos son los nichos, encontrar los nichos, proyectar sus ventas, ¿verdad? Hacer sus presupuestos, le ayudan a hacer sus ingresos, sus gastos, sus ganancias, todas esas cosas. Y si es que hay concursos para determinada obtención para capital semilla, significa que es un concurso y si gana el emprendimiento, la idea demuestra que es viable, entonces le da un pequeño capital para poder proyectar su. Todo esto se hace en el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, en el Centro de Entrenamiento de Emprendedores, CEE, que está enfrente de la Universidad de San Lorenzo. Uno se acerca ahí y o puede llamar, acá ustedes en pantalla tienen el número, se llama y ven cómo funciona esto. Atiendan, por favor. El emprendedor, cuando quiere, nadie ni nada le ataja. Eso significa que se va, camina, golpea puertas, pregunta, golpea su cabeza, se levanta otra vez. Es impresionante cuando un emprendedor quiere realmente lograr su. Él le ayuda a formalizar su apoyo a la formalización. Atienda, por favor. Hoy tuvimos la entrega de certificados, empezamos la entrega de certificados a un grupo de. Yo trabajo para una asociación y nosotros tenemos nuestros clientes, son los asociados y en todo el país. Y ya terminamos un curso de mes de febrero y hoy empezamos la entrega de los certificados. Y me pidieron para dar unas palabras y lo único que yo les dije a los muchachos y a los chicos y a los profesionales es que por favor manden a hacer para su RUC y para su RUC y para su factura y que paguen impuestos. ¿Eh? Y muchos me miran todo mal, vamos a hablar bien pronto, me miran todo mal porque aquí yo me voy a meter con temas. Hay que formalizarse, gente. Tenemos que tener nuestro RUC. Hay una cédula de mi pyme que es gratis y uno se va y solicita. Tenemos que tener nuestro patente comercial que se da en la municipalidad, registro de marca. Uno de ellos me dijo un joven que vino de la ciudad de Cucugó, de Paraguarí, vino para recibir su certificado y él está haciendo su registro de marca. Él tiene el negocio, el primer negocio que él está teniendo es el que yo le había hablado a ustedes, que tiene una barbería, que su barbería va a convertir en una academia los días miércoles. Imagínense, y él está registrando su marca, ¿eh? A través de un patrocinio de abogado, está haciendo todo lo para que su marca sea de ellos y que su marca nadie pueda usar así nomás, ¿verdad? Entonces, porque tiene por favor branding, nosotros pensamos que es un logotipo nomás, una empresa es un logotipo nomás, es mucho más que el logotipo. Detrás del logotipo hay una cantidad de productos, de servicios, de calidad, todas esas cosas. Eh, por eso es importante el registro de marca, asesoría legal, modalidades contractuales, todo esto se da en el apoyo a la formalización. ¿Dónde? En el Centro de Emprendedores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Muy bien. Y lo que le estaba diciendo, también les da servicio de branding y de imagen. El branding es un conjunto de sistemas, ¿verdad? En donde, así como es el ejemplo que yo le estoy poniendo, la barbería va a tener su propio logotipo y su propia marca y está registrando, pero va a significar mucho más que eso, ¿verdad? Y eso es lo que se llama el branding y la imagen corporativa. Desarrollan logos. Atienda, por favor, que el logo es muy importante, pero no es todo. Se tiene que crear todo un sistema para que las personas este, conozcan y reconozcan nuestro producto y nuestro servicio, ¿verdad? Muy bien, asesoramiento sobre imagen corporativa, diseño de tarjetas personales y etiquetas. Imagínense, todo esto hoy en día nosotros tenemos en estos ministerios. Atienda, por favor. Este es un hábitat de competencia, nada más que a efecto que ustedes conozcan, efecto que ustedes conozcan la vida de ¿qué es lo que se entiende por competencia? Ustedes van a desarrollar competencias que son habilidades, ¿verdad? Para hacer, para saber hacer, para poder hacer, eh, cultura de la ejecución y lo más importante que yo considero es el ser, ¿verdad? El ser. Pero esto es a modo de ejemplo, nomás yo le estoy poniendo acá, después vamos a retornar de todo esto. Pero lo que quiero significarle a ustedes es que la habilidad que ustedes van a tener, la habilidad que ustedes van a tener como emprendedores, no va a ser solamente habilidad técnica, ¿eh?
van a tener habilidades, conocimiento del mercado, conocimiento de marketing, conocimiento de ventas, porque como después las cualidades que tiene que tener un, un emprendedor son muchas cualidades. Y hablando de competencias, las 5 competencias de emprendedores más importantes para ir terminando ya, porque en cualquier momento se va a cortar nuestro Zoom. Pero les voy a levantar a la plataforma y también desde hoy ya les voy a levantar algunas tareas que van a ir sumando puntos para nosotros. Nosotros ya a la altura de cuando vamos a rendir nuestro examen final, que va a ser en julio, después le voy a decir la fecha ahora. Para esa fecha nosotros tenemos que tener todos los puntos acumulados ya para un 2, para un 3 ya. ¿Entiendes? Las 5 competencias de emprendedor. Entonces, competencias que se entiende. Competencias son esas habilidades que debe tener un emprendedor para poder tener más oportunidades para el éxito. Por ser objeto de estudios muy recientes, varios autores abordan con diferente enfoque el tema del emprendedorismo. Sin embargo, una de las maneras más características de considerar el emprendedorismo está en la concepción de sus competencias. Veamos, competencia técnica es la primera, competencia administrativa, competencia de líder, competencia estratégica y competencia comportamental, decisión y capital emocional y activo. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es la competencia técnica? Muy bien. Estábamos hablando hace rato de cómo se desarrolló esta primera computadora que nosotros estamos usando ahora, es la Apple, ¿verdad? La primera computadora de mesa. ¿Cómo se hizo? ¿Qué tenían Steve Jobs y Steve Wozniak, los creadores de Apple? Ellos se reunieron, repito, se reunieron juntaron sus talentos. Steve Jobs era más marquetero, más visión, más idealista, más de mercadeo, un soñador. Y Steve Wozniak era el cerebro detrás de cada computadora. Era el que programaba, el que probaba, el que hacía. Él fue el que hizo la computadora. Por supuesto, con la ayuda también de Steve, ¿verdad? La competencia técnica es como decir, cada chancho en su estaca más o menos. En el sentido de que, le voy a poner un ejemplo para que me entiendan en qué consiste la competencia técnica. Ustedes para abrir un negocio tienen que conocer de qué trata el negocio. Yo tengo un vecino de mi mamá que se jubiló de una empresa binacional muy grande que hacía represas y cobró una cierta platita y eh, su señora, entre su entorno, le metieron en la cabeza que para poner una mueblería, una carpintería. Pero el señor, mi vecino, el que se jubiló, es hasta ahora, es mecánico de máquinas pesadas. Él lo que sabe es mecánica nomás, ¿verdad? Pues su señora y todo su entorno le metieron en la cabeza que ellos querían una mueblería. Perfecto, compró un terreno, hizo un tinglado, compró las máquinas, todo preparó, todo le costó muchísimos millones, mucho tiempo. Bajar trifásico, con las máquinas consumen una barbaridad, todo eso. Después llegó la oportunidad, tenían que irse ya a traer la primera partida del interior de madera, ¿sí? Primera partida del interior de madera. Se suben con un transportito, se va y compra en aquel entonces, en el año 2009, perdón, 1990, 92, quizás 95, máximo. Se fue a comprar supuestamente tallí, madera de tallí, por 3 millones de guaraníes por aquel entonces. Y lleno, un camión y lleno, por supuesto, el tallí medio amarillo, espectacular. Viene, llega y estaba ahí el señor, un señor, y él muy contento por la madera tallí que se fue a traer, por 3 millones de guaraníes. Y después se entera mi vecino de que la madera que le vendieron no fue tallí, no era tallí, era cualquier cosa menos tallí. El nombre de tallí, una madera que, que es muy parecida al tallí. Todo el mundo pues quiere tallí porque el tallí es una madera muy noble, una madera muy dura y que dura muchos años. Yo sé por qué nosotros tenemos unos muebles que son de tallí impresionantes. Inclusive se hace poste de tallí. Hoy en día ya no se echa a perder un tallí haciendo poste de él, pero antes se hacía y hasta hoy en día sigue debajo de la tierra sin comerse. Sí, una madera muy noble, muy dura, el apacho. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que le vendieron en la primera compra de proveedores, se le jodieron.
¿Por qué? Porque el señor no sabía, no es su competencia técnica. Él, su competencia técnica es lo que más se asemejaba a lo que él hacía en su trabajo anterior, que él se formó durante toda su vida. Él arregló esa maquinaria grande, que le cambiaba la rueda a esos camiones que nosotros vimos en la película de Itaipú, esos camiones gigantes. Eso es lo que él arreglaba. Le cambiaba el aceite y eso. No sabía nada de él. Entonces, cada chancho en su estaca. ¿A qué me refiero? Disculpe la expresión. Lo que me refiero es que si uno va a poner una mueblería, tiene que saber de madera. Si uno va a poner una ferretería, tiene que saber. Si va a poner un tema de tienda de ropa, tiene que saber sobre moda. A eso se refiere. Muy bien, vamos avanzando. No, a lo mejor no podamos terminar todo esto, pero vamos a nombrarlo. Competencia administrativa, para eso nos estamos preparando. Planeación, organización, ejecución y control. Competencia administrativa, habilidad administrativa. La habilidad administrativa para poder saber comprar, para poder saber negociar, para poder saber marketing, para poder saber vender, para poder saber tener información de cuánto es nuestro costo, cuánto es nuestro ingreso, cuánto es nuestra ganancia. Todo eso son las competencias administrativas. Vamos a ir desarrollando nosotros con el tiempo. ¿En qué momento que ustedes van a tener su competencia administrativa 100% conforme al programa del técnico superior de administración? Porque después hay licenciatura que ustedes pueden seguir, después hay maestría, ¿eh? Todo eso hay, magíster en administración. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener una parte de esa maestría, van a tener, ¿sí? O sea que van a tener esa competencia. Al terminar el curso en 2 años, te van a saber mucho de administración, mucho de administración. Y quizás yo, mucho de lo que yo sé, perdón, que mucho tiempo a lo mejor voy a estar con ustedes y todo lo que yo sé les voy a transmitir. Porque yo no solamente tengo competencia de los libros, porque me tragué muchos libros, sino también del día a día, porque yo administré institución educativa, administré escuela de fútbol, fui tesorero de una institución pública del Estado, sé cómo se administra, sé también cómo muchas veces nos equivocamos si no tenemos mucha información. Todo eso vamos a evitar nosotros, porque vamos a ser buenos administradores. Competencia es una habilidad, habilidad técnica, habilidad administrativa, habilidad de líder. No se olviden que ustedes van a ser jefes, que no son, no es una 5 o 6 bueyes ni caballos, es lo que vamos nosotros. Tenemos que ser líder de personas. Entonces se refiere a habilidad de líder. ¿Eh? ¿Y cuáles son las habilidades del líder? Ahí también nuevamente podemos retenernos. ¿Y el líder nace o se hace? Nuevamente, podemos hacer la encuesta, ¿verdad? ¿El líder se hace o, o no se hace, ¿verdad? ¿Se hace por el camino o no se hace, ¿verdad? Y vamos a encontrar de que también es como el emprendedor, es como el emprendedor. El líder también puede tener cierta tendencia, pero es las oportunidades que le hacen líder. Por ejemplo, en una sala de clases, cuando nosotros damos los profesores, los docentes, instructores, los facilitadores, hermano, yo le llamo, nosotros les facilitamos más a ustedes las cosas. Este, en clase, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Eh, Damos un trabajo de grupo para hacer. Damos un trabajo de grupo para hacer. Y al hacer ese trabajo de grupo se forma de 3, de 4, de 5 horas. Y enseguida hay un líder dentro de los 4 o 5. Dice, bueno, esto es lo que el profesor nos pidió y qué opinan ustedes. Y empieza ya a llevar la batuta. Ese es el líder nato. El líder nato. ¿Dónde vamos a encontrar eso también? En la iglesia. También encontramos enseguida, nos damos cuenta los catequistas, en unas empresas, e inclusive en el fútbol. En el fútbol también, en la escuela de fútbol de mi sobrino también. Ya hay un Mitaí que tiene 7 años y que es un líder nato, que le habla a sus compañeros, que le arenga a sus compañeros, imagínense. Y el paraguayo, hace poco, ¿qué digo? Hace mucho, visto que un jugador paraguayo de apellido Balbuena estaba haciendo arenga en portugués en un conocido club de primera, campeón de América. Sí, Valdés.
creo que era Valverde, estaba dando su arenga en portugués a sus colegas. ¿Por qué un brasilero no fue el líder? Se va un paraguayo y toma el liderazgo. Imagínense lo que es. Porque el liderazgo es un compromiso, es siempre pensar por los demás, siempre estar al frente de los demás. Vamos a ver cuáles son las cualidades del emprendedor. Así funciona. Entonces, en eso consiste. Excelente, compañero. Ya con nosotros el compañero Gustavo Gómez. También el compañero Ronald Cano. También, bienvenidos compañeros. Excelente. Estamos hablando de cuáles son las competencias, las habilidades que tenemos que tener. Perfectísimo. Entonces, en eso consiste. Después tenemos que tener una competencia estratégica. Esto es un poquito más difícil explicar, pero la estrategia es a largo plazo. Tenemos que saber por dónde, hacia dónde dirigirnos y cómo dirigirnos, ¿verdad? Y finalmente, la competencia comportamental, ¿verdad? Eh, que es la decisión, es de la parte más emocional, el comportamiento. Hay gente que son decididos, hay gente que se repone rápidamente de un fracaso. Yo siempre le pongo como ejemplo de competencia comportamental a los tenistas. Yo soy muy apasionado del tenis y a veces de madrugada eso me levanto y le veo a Nadal, a Roger Federer, a Novak Djokovic. A Novak Djokovic, por ejemplo, uno le puede ganar en el primer set 6-4, pues es algo muy doloroso para él, ¿eh? Muy doloroso, pero en esos 3 minutos que ellos tienen para descansar, en esos minutos que está descansando, ahí está rumiando, se está reseteando, está reprogramando. Imagínense de la desazón de haber perdido 7-5 o 6-4, o sea, haberse ido de sus manos un game que tenía ganado y que le costó el set. Al sentarse en esos 3 minutos mientras come media banana y empezar a rumiar, a reprogramarse, resetear, sale en el segundo set a ganar 6-0. Imagínense, de estar perdiendo, automáticamente como, y esa es la actitud, es la decisión y la manera de darse cuenta de que ese camino no le sirve y va a probar otra estrategia, ¿verdad? Jugar más rápido, lo que sea, ¿verdad? Entonces así funciona el tema de las competencias. Competencia técnica, saber de qué trata el negocio, competencia administrativa, cómo tenemos que gestionar nuestro negocio, ser líderes, porque vamos a tener personas, ¿sí? Vamos a relacionarnos con nuestra gente que trabaja con nosotros, vamos a ser jefes, vamos a relacionarnos con los proveedores, porque la empresa es un sistema que se relaciona entre sí allá dentro de la empresa y se relaciona hacia afuera con los clientes. Tiene que ser vendedor. No sé si le comenté a usted, uno de mis alumnos me dijo, profe, yo no soy vendedor, a mí no me gusta las ventas. Entonces va a ser complicado, es complicado porque tenés que ser vendedor, porque tu primer vendedor vas a ser vos, ¿sí? De un amigo que en los años 90 o 90 y algo, fue uno de los primeros que yo he visto que envasó, que cargó detergentes. Y él tenía una bicicleta y él cargaba a la noche o de día, cargaba sus detergentes en envases y él salía a vender al día siguiente. Con su producto él salía a vender en negocio o casa por casa. Eso es lo que también el emprendedor es como el que hace todo. Cuando uno comienza, no tiene nada, tiene que hacer todo. El emprendedor cuando comienza es el técnico, el productor, jefe de producción. Después se sube encima, siempre siguiendo la línea de mi vecino, amarilla. Él era quien producía su detergente, su ayudín, mezclaba. Él mismo se subía encima de su bicicleta a ser vendedor. Él mismo era el jefe, el tesorero, él mismo era el líder. Él era el que se iba a dar la cara en la cooperativa para conseguir crédito, para los insumos. Imagínense, todo eso tiene que hacer el emprendedor cuando se inicia. Inclusive no se descarta que haya ido a la municipalidad a sacar su patente o que haya hablado con un contador, él es su propio contador, su propio administrador, todo, cuando uno se inicia. Pero después con el tiempo uno ya va creciendo y ya no va a poder, no va a poder con todo, entonces empieza a delegar, ¿verdad? Muy bien, entonces
de esto es lo que nosotros estamos hablando, gente. Y voy a continuar hasta que se corte. No me está avisando que se va a cortar. Muy bien. ¿Cuáles son los atributos que debe tener un emprendedor? Atributos de compromiso, determinación y perseverancia. Es lo que estamos diciendo. El emprendedor debe estar preparado para renunciar a muchas cosas y de involucrarse, ¿verdad? Eh, con determinación y perseverancia. Esas deben ser sus características típicas de las personas que desean ser exitosas. Atiendan por favor, ¿qué significa el éxito? Si nosotros buscamos el éxito en un diccionario o googleamos, posiblemente éxito, vamos a encontrar y nos va a decir, Google nos va a responder, o ChatGPT nos va a decir, éxito es final feliz. Entonces, si un emprendedor quiere un final feliz en su emprendimiento, tiene que ponerse compromiso, ¿ah? Determinación, con perseverancia. ¿Entiendes? A eso se refiere. Compromiso con la calidad, compromiso con sus clientes. Mira, por favor, en la empresa ahí donde yo estaba trabajando, empresa pública, nosotros teníamos, hacíamos entrega de sobres de una conocida empresa telefónica, que en cada 15 imprimía 35.000, 70.000 facturas y nos traía en una noche, en una semana, nosotros distribuíamos en todo el país. En esa una semana nosotros ya sabíamos, teníamos el compromiso de cada uno de nosotros, de que hasta que se termine de imprimir todo, hasta que se termine de poner todos los sobres, hasta que se termine de nosotros llamamos piso limpio, de clasificar todo y que eso salga ya en los camiones, la gente no paraba, ¿eh? Descansaba un ratito para entrar a otro grupo, descansar a otro grupo, se empezaba. Impresionante, en la maquinita nosotros no nos damos cuenta que detrás de una empresa hay todo un sistema que tiene que funcionar como un reloj. Y esa persona tiene que estar comprometida. Y el emprendedor generalmente eso le transmite a través de su liderazgo, le transmite, le debe transmitir a las personas que trabajan con él. Ese compromiso de cumplir. Nosotros teníamos el compromiso de entregarle las facturas de la telefónica hasta el último rincón del Paraguay y nosotros muchas veces no podíamos porque el puente se cayó, porque no conocíamos o cosas así, ¿verdad? Pero eh, encontramos adversidad, perseveramos. Así que le actualizamos toda inclusive su lista, ¿verdad? Sus direcciones, todo eso. Muy bien. No existe el logro sin los ingredientes fundamentales que son el compromiso, la determinación y perseverancia. Son vocabularios que estamos utilizando permanentemente y que es muy común para nosotros. Otro atributo dice, guiados por la autorrealización y el crecimiento. ¿Qué es la autorrealización? La autorrealización es lograr eso sublime que cada uno de nosotros tenemos. ¿Verdad? Le voy a poner un ejemplo. Ahí en ese lugar donde yo trabajaba en el tema del correo, vino a trabajar con nosotros un señor de edad ya, que en una oportunidad nos dijo, en una charla, nos dijo que él estaba escribiendo un libro. Su libro se llamaba, su libro se llamaba El arte de hablar en público, algo así se llamaba. Todos los compañeros le dijeron, no, tronco, ¿qué vos vas a escribir el libro? Porque nadie concibe, al menos en esa época, ¿verdad? En el 2000 y algo, 1997, 2000 y algo, no recuerdo bien la fecha exacta, 2005 puede ser, que una persona que está a tu lado que escriba un libro. Porque nosotros así somos. Yo no me sentía capaz, entonces pensaba lo que los otros tampoco iban a hacer. Y nosotros nos reíamos todo de él. Y después, en una oportunidad, rápidamente, estamos visitando a unos clientes allá de ese color, toda esa zona de la Plaza Uruguay, y me dice, César, vamos ahí junto a mi editora, a mi editorial, vamos. Y nos fuimos allá adentro de la Plaza Uruguaya, hay una editorial, una señora que no sé si hasta ahora ha de vivir, era la dueña de ahí donde se vende el libro y todas esas cosas. Empezó a hablar con él y le dijo, te voy a imprimir para probar tu libro, 1.000 libros, vamos a imprimir. Le gustó a la señora lo que estaba haciendo mi compañero y imprimió. Llegó un momento dado en que el señor vino con una invitación para nosotros, nos dijo, muy bien, les invito en el Juan de Salazar, Avenida Herrera y Tacuarí, por ahí era, ¿verdad? Nos invitó en el Juan de Salazar al lanzamiento de mi libro. El señor lanzó su libro. Y ahí en ese momento yo me di cuenta que su autorrealización era el lanzamiento de ese libro porque el Señor lloró
cuando estaba presentando su libro. Y era algo que él siempre soñó escribir un libro y que se publique y que estaba logrando en ese momento. Muchas gracias con gracias a mucha gente. A mí también me dio una parte, muchas partes así para tipearle en la computadora, en el Word, hacer, después corregir, después eso se mandaba a la edición de la editora del, del libro y ellos le hacían, y yo le cargaba lo que él me iba diciendo. Entonces, esto consiste en la autorrealización. Alguna vez yo les voy a mostrar la pirámide de Maslow, Abraham Maslow. Y en la base tiene, dice, necesidades fisiológicas, después necesidades de sociales, necesidades económicas, y en la punta de la pirámide está la autorrealización. O sea que la máxima expresión de una persona. ¿Cuál sería la máxima realización de un sacerdote? Ser este, cardenal o ser Papa Francisco. ¿Se dan cuenta qué es la autorrealización? De un futbolista que juega en un barrio, jugar en la primera de su autorrealización y después llegar a la selección. De eso se trata. Y de crecer día a día, no pares de crecer. Otro, sentido de oportunidad y guiados por las metas. Se fijan metas altas. Eso es discutible también, que es lo que he considerado alta, pero alcanzable, lo que les habilita a canalizar tus energías. ¿Qué es lo que nos permite cuando nosotros nos trazamos metas, cuando nosotros y escribimos esas metas? Es diferente, porque inclusive nosotros podemos ponerle fecha, le podemos poner porcentaje. Por ejemplo, quiero montar mi copetín para el 30 de marzo del año 2024. Eso cambia la cosa, me tengo que poner en campaña, ¿se dan cuenta? Cómo esa meta automáticamente al tener fecha me tengo que mover, porque lo contrario no voy a llegar. Entonces, todas nuestras energías se canalizan para poder abrir nuestro local. Muy bien, y finalmente asumen sus responsabilidades. Los emprendedores desean colocarse en situaciones donde son personalmente responsables por el éxito o por el fracaso de sus operaciones. La primera vez que estoy encontrando la palabra fracaso, siempre estamos encontrando éxito, éxito, éxito. Esta palabra existe, gente. La palabra existe. Estamos expuestos, sí. Cuando uno quiere ser emprendedor, está expuesto a fracasar. ¿Por qué no? Pero ese fracaso no es la batalla, eh, no es la guerra, es simplemente una batalla. Muy bien, entonces resumiendo un poquito lo que hoy vimos, entonces lo que vimos es que la libertad, la educación, las instituciones son muy importantes, ¿verdad? Y existen estas instituciones y están dispuestos para brindarnos. Tenemos que saber nomás el número o ir a ver dónde está, quiénes son, qué pueden hacer por nosotros. Y sabemos hoy que la competencia es una habilidad, que esas 5 competencias emprendedoras son la habilidad técnica de saber qué es lo que, en qué funciona. Un herrero tiene que saber sobre soldadura, tiene que saber sobre hierro. Competencia administrativa, nosotros tenemos que saber nuestro negocio, administrar. Competencia de líder, ¿sí? Para convencerle, porque tiene por favor, más acá hay una palabra de compromiso y determinación. Ese compromiso, en la medida que nosotros, como líderes, tengamos y le transferimos a la gente que trabaja con nosotros, ahí cambia la cosa. Tiene competencia estratégica a largo plazo y competencia comportamental, ¿eh? Hay que saber que muchas veces lloramos, zapateamos todo y después, como el ave fénix de la mitología, no sé qué mitología, china, volvemos otra vez a resurgir de nuestra ceniza. Así es el ser humano. Yo conozco muchísimas personas y yo mismo soy así. A veces estoy devastado, pero me levanto de mi ceniza y me vuelvo a reconstruir y salgo adelante. Y siempre con la frente adelante, siempre con la frente abierta y siempre adelante. ¿Entiendes? Porque en eso consiste. Nunca olvido, un profesor de fútbol de mi hijo. Mi hijo es mediocampista, era mediocampista y jugó Nacional, General Díaz, General Caballero, de Ceballos Cue, el 2 de mayo, hasta la pandemia. Después de la pandemia nos dejamos. Entró a la facultad. Y recuerdo bien que un profesor, en una oportunidad, estaban haciendo alguna jugada y había sido que mi hijo bajaba mucho la cabeza, se agachaba mucho. Y entonces recuerdo bien que el profesor Zorrilla,
Jacinto Zorrilla era su profesor. Jacinto Zorrilla fue jugador de Sudamérica y llegó a jugar en un club en Guatemala con Ever Almeida. Y con Ever Almeida se convirtieron en técnicos. Y él fue técnico de San Lorenzo, técnico de muchos clubes. Y él, recuerdo bien que le dijo en una oportunidad a mi hijo, fulano, vos sos mediocampista, vos sos el mariscal del mediocampo, levantame tu cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Escuché que muchas veces le digo, hasta que, porque ese es como un reseteado y mi hijo tiene que empezar, el jugador tiene que empezar a rebobinar eso hasta que le entre en su chip, en la cabeza de que él tiene que levantar la cabeza. Y después, en el entretiempo, le pregunté al profesor, ¿es importante tener la cabeza arriba? Dice, claro que sí, men. Cuando vos levantas tu cabeza, cuando vos llevas, levantas tu cabeza, eso hacen los marines norteamericanos. Los marines norteamericanos levantan la cabeza, siempre la cabeza enfrente, porque eso a ellos les levanta su espíritu, les levanta su ánimo, su centro de gravedad y les da personalidad, les da liderazgo y les da algo, les da a ellos. La persona que baja mucho su cabeza es muy difícil, muy difícil. Por eso le digo, en el emprendedorismo vamos a tropezar muchas veces, la mayoría de las veces. De 10 veces, una no va a salir, ese es lo que nos va a enriquecer. Pero no tenemos que decaer. Muy bien, perseverancia para solucionar los problemas. ¿Sí? Un problema no. Aquí yo le tengo que recordar, ¿quién inventó el foco? El inventor del foco se le atribuye a Thomas Alva Edison. Y la bibliografía dice que Thomas Alva Edison fracasó para hacer el foco, el simple foco. Pues no se sabía, pues. Estamos hablando de hace cuánto, 100 años. Fracasó, dice, miles de veces, hasta que encontró la fórmula para hacer el filamento del foco. Y al encontrar la fórmula para hacer los componentes del filamento, ya funcionó su foco. ¿Entienden? De que perseverar una, dos, tres, inclusive en la Biblia dice que no tengo que tocar las puertas, perseverar, una de esas se va a abrir. Muy bien, ser realistas, con buen sentido del humor, ¿sí? Generalmente el emprendedor tiene conciencia de toda su fuerza, pero también de sus debilidades. Pero hay que asumir nuestra responsabilidad y nuestro proyecto con la frente en alto y con buena onda, ¿verdad? Buscan obtener retroalimentación, información, ¿verdad? Si yo me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? ¿Eh? ¿Qué no hice bien? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasó, verdad? Y para eso están las informaciones. Nosotros como administradores le vamos a pedir ya a nuestro contador, o vamos a hablar ya con nuestro vendedor, inclusive vamos a hablarle a nuestro, ¿por qué vos no nos compramos nuestro producto? Y nos va a decir, no, ahora es muy aguado, no, no está bien cocinado, y nosotros no nos estábamos dando cuenta, ¿sí? ¿Entienden? Entonces así la retroalimentación es la conversación que nosotros tenemos y la información que nosotros manejamos y a la par, a la par de eso, la información nos da a nosotros, nuestro propio cliente nos da a nosotros. Ustedes deben saber de que la Toyota, la gran mayoría de las mejoras que tiene el automóvil en su desempeño, en el confort, los dan sus clientes, sus usuarios, que dicen, esto yo quiero así, esto yo quiero así. Increíble. Nosotros no tenemos que buscar en los técnicos, tenemos que buscar en nuestros clientes. ¿Cómo quieren las empanadas nuestros clientes? ¿Quieren con picante o sin picante? ¿Quieren con mucho queso o sin queso? ¿O salado o con moro? Muy bien. Y asumen riesgos, es lo que estábamos diciendo estos días. Los riesgos son calculados, ¿verdad? Bueno, nosotros ya hicimos nuestro proyecto, ya sabemos más o menos cómo es el tema. Puede que se venda 100 o se venda 70 y estamos viendo, trabajando para que se venda esos 100. Decidido, urgente y paciente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso, verdad? Es paciente, es como el Señor dice que él es como es paciente en la ira, y algo así. Entonces, el emprendedor eh, tiene una necesidad
de solucionar urgentemente una situación, ¿verdad? Pero también de ser paciente de que en el largo plazo es que nosotros, los empresarios, microempresarios japoneses, en 5 o 10 años recién ellos creen que pueden salir adelante con su microempresa. Imagínense. Mientras tanto, es un bebé, es un que necesita capital, necesita trabajo, amor, calidad, todo eso. Sabe relacionarse con el fracaso. Nuevamente estamos encontrando la palabra fracaso. Eh, los emprendedores con éxito son suficientemente realistas para superar las dificultades. Una vez le preguntaron a Michael Jordan, uno de los mayores jugadores de la NBA de toda la historia. Michael Jordan le preguntaban cómo él llegó al éxito. Y él dijo, yo llegué al éxito porque fracasé demasiado muchas veces. Parece un gran contrasentido. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos aprendiendo de nuestros fracasos, estamos aprendiendo del fracaso, sabemos que ese camino nos lleva, elegimos otro camino. Y en el otro camino a lo mejor ya estamos mejor. Y en el otro, mejor, mejor. Y así. Imagínense lo que dice Michael Jordan. Yo llegué al éxito porque mucho fracasé por el camino. Formar equipos, ser líderes y formar equipos. ¿Eh? Tienen la habilidad para juntar gente a su alrededor, convencerle a los demás de su idea, de su proyecto. En el comienzo de este video le estaba poniendo como ejemplo a Steve Jobs. Vean la película de Steve Jobs. Es muy, muy inspirador. Steve Jobs le convenció a Steve Wozniak para salir de su trabajo y para ir en, en un garaje. Ah, imagínense ponerse la meta de armar las primeras computadoras. Una cosa de loco. Pero para nosotros un emprendedor hoy en día es un loco. Pero dentro de 5 o 10 años ese loco fue soñador, pero es un gran éxito. Pareciera que estamos escribiendo super hombres y super mujeres, pero usted sabe, existen y son los que van impulsando, a pesar de todo, el desarrollo de la gente. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla entonces, apreciados alumnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Este, quiero ir terminando nuestra sesión de hoy. Ya les voy a partir de hoy, ya no sé la hora. Sí, señor, espectacular, Ronald, muchas gracias por contestar. Este, vamos a tener pequeñas tareas. Le voy a levantar ya la primera tarea, que es el proyecto de vida, que yo siempre le doy el primer día a los chicos, ¿verdad? De manera que vayan, vayan pensando hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros muchas veces este, no sabemos hacia dónde queremos dirigirnos. Yo no digo que ese sea nuestro caso, ¿verdad? Pero lo que yo siempre procuro de generar en ustedes es esa, esa capacidad y ese tomarse esa oportunidad de preguntarse, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde me voy? Todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo yo me veo dentro de 5 años? ¿Eh? ¿Cómo me veo dentro de 5 años? Ronald, ¿cómo vos te ves dentro de 3 años, terminando la carrera, ya empezando a trabajar, ¿verdad? O llevar tu propio emprendimiento, cosas así, ¿verdad? Se va a cortar nomás en un minuto. Eh, ¿Está bien, Ronald? ¿Está bien así? ¿Qué tal, Eh, profesor? Buenas noches, oh, espectacular la clase. dale, excelente, amigo. Le voy a dejar la tarea ahora y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo y muchas bendiciones para todos. Vamos adelante siempre, con la frente en alto y siempre pensando en una visión en el futuro. Muchas gracias. Chau, chau, gente. Nos vemos.